Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque por Él estamos aquí y para Él estamos aquí. Es una bendición siempre poder reunirnos los hermanos, como dice la Biblia, juntos, en armonía, poder cantarle a Dios, agradecerle a Dios, poder tener este tiempo también de compañerismo. Y el día de hoy estoy bien contento por estar aquí después de algunas semanas que no habíamos podido estar, mi familia y yo. Habíamos pasado por unos problemitas de salud. Tuve neumonía unas semanas y tuvimos ahí unas complicaciones, pero gracias a Dios ya estamos recuperados, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, gracias por sus oraciones. Y el día de hoy tenemos una dinámica que disfrutamos mucho, cada cierto tiempo la hacemos. El día de hoy va a haber 3 predicadores. Van a tener un tiempo cada uno de estos predicadores. Son hermanos aquí en la iglesia que están en un tiempo de preparación, en un tiempo de equipamiento. Y doy gracias a Dios porque Dios ha estado regalándole a la iglesia este don de enseñanza y de predicación, y lo veo en estas 3 personas. Y yo quiero animarte a que los apoyemos poniendo mucha atención y recibiendo lo que el Señor va a hablar a través de ellos. Vamos a continuar con nuestra serie El Sermón del Monte. Específicamente vamos a iniciar el capítulo 6, donde Jesús empieza a hablar acerca de las disciplinas espirituales, acerca de la oración, la ofrenda y el ayuno. Yo espero que tú abras tu corazón, pongas mucha atención y recibas lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. ¿Cuántos están contentos de escuchar la palabra de Dios? Amén. Y quiero dejar el lugar primeramente a nuestro hermano Antonio. Toño, pásale. Damos gracias a Dios por la vida de Toño. Adelante, dale con todo. Ahora sí. Gracias. Buenas tardes. Veo que están algunos muy acalorados, ¿verdad? Ahorita se nos va a quitar el calor con el mensaje del día de hoy. Ahorita, como bien comentaba Pastor, vamos a estar compartiendo con ustedes un servidor. Mi nombre es José Antonio. Normalmente la mayoría me ubican por Antonio. Vamos a estar también compartiendo con mis hermanos sobre esta parte del Sermón del Monte, el capítulo 6. Ya en el capítulo 5 estuvimos viendo las bienaventuranzas. También vimos cómo Jesús expone a los fariseos, pero no solo a ellos, sino también lleva a las personas que lo estaban escuchando, a la multitud, a hacer una reflexión sobre las actitudes, pero sobre todo de lo que hay dentro de las personas, porque en apariencia podían reflejar una justicia. Sin embargo, usa ejemplos muy claros, muy puntuales en cuanto al adulterio, en cuanto al tema de la forma en que nos comportamos con los demás, el tema del divorcio, los juramentos, y expone cómo es imperfecta y cómo el estándar que manejan los fariseos y los escribas es diluido o es ajustado y no es el estándar que el Señor tiene para nosotros. En este capítulo 6 de Mateo, Jesús da continuidad a este sermón, uno de los más extensos que el Señor dio, y hace un zoom o hace un énfasis particular en Mateo 5:20, que dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y como bien mencionaba Pastor, vamos a puntualmente tocar 3 disciplinas espirituales. Una es la ofrenda, que tiene que ver con nuestra actitud para con los demás; la oración, que tiene que ver con nuestra actitud para con Dios; y el ayuno, que es una relación con nosotros mismos. El eje central de esta porción de Mateo 6 tiene que ver con exponer el carácter y el corazón del verdadero ciudadano del reino, y el cómo vivimos la verdadera piedad y la justicia conforme al estándar del Señor. Si gustan acompañarme, vamos a dar lectura a Mateo 6, del 1 al 4. Yo la voy a leer en la versión NBLA, pero ustedes siéntanse en la libertad de leerlo en la versión de su preferencia. Y dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias porque tu misericordia se muestra en nosotros un día más, porque nos bendices con tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para que podamos asumir con valentía tu mensaje. Que no seamos nosotros quienes busquemos justificarnos, sino que tu palabra, Señor, nos demuestre nuestra necesidad de ti, la necesidad de Cristo y nuestra incapacidad para poder solucionar nuestra irremediable situación. Padre, gracias por tu palabra y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, iglesia, si gustan acompañarme en la primera sección de Mateo 6:1. Y a su letra dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Aquí Jesús está lanzando desde la primera palabra una advertencia, en donde dice cuídense, guárdense. En algunas, Reina Valera creo que dice cuidaos. Y esto habla del estándar de justicia. Jesús aquí está siendo muy claro en que no nos podemos dejar llevar por nuestra propia justicia, ni practicar nuestra propia justicia, porque esta no es la justicia perfecta, no es el estándar que el Señor tiene para con nosotros, y que cualquier acto piadoso o de humildad bajo nuestro estándar es un acto fingido, es un acto de simulación y es un acto que no evidencia ninguna gloria para el Señor, porque más adelante en esta sección dice: de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando hacemos actos de justicia, actos piadosos para ser vistos por los demás, o practicamos la justicia no con base en lo que dice la palabra, sino con base en nuestro propio entendimiento, no estamos actuando conforme lo que el Señor ha dicho. Y lejos de evidenciar un acto de verdad genuino de piedad, estamos haciendo jactancia de nuestro propio entendimiento. Reflejamos un corazón egoísta y no estamos realmente amando al Señor. Y si no amamos al Señor, mucho menos vamos a amar a nuestro prójimo. Jesús está advirtiendo a los fariseos y a los escribas y a la gente que estaba reunida escuchando en el sermón que se cuidaran de sus actos hipócritas. Jesús advierte que la justicia que se practica delante de los hombres es solamente una representación. Y el término del hipócrita tiene que ver con alguien que usa una máscara. Tiene que ver, si lo vemos en el contexto en el cual surge la palabra, tiene que ver con obras teatrales, con representaciones. Un actor que representa o monta una obra solamente simula, representa, pero no deja ver de manera genuina lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente. Es por ello que Jesús es tan enfático en esta porción de la palabra y donde nos dice que una vez que se ejerce esta justicia para con los hombres buscando su reconocimiento, ya hemos recibido el pago que nos merecemos. No podemos esperar ni pedir que Jesús o que el Señor nos dé mayor recompensa, porque ya hemos obtenido lo que queríamos, que era el reconocimiento y la recompensa temporal de los hombres. Aquí, cuando yo estudiaba esta parte, me recordaba mucho cuando tenemos estos eventos muy de nosotros, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Padre, y nos desvivimos en hacer un festín, en hacer eventos y reuniones y en tapizar redes sociales de fotos y de imágenes y de convivencias, pero el resto del año se nos olvida a nuestra madre, se nos olvida a nuestro padre, o si hablamos de los hijos solo cuando hay un logro que queremos presumir al mundo, los mencionamos o nos referimos a ellos. Estamos actuando igual de hipócritas que actúan los fariseos y que los escribas. Es una verdad dura, pero la verdad es que es así. Solamente cuando de verdad queremos recibir buenos comentarios o likes o cosas así, es que nosotros comentamos algo, publicamos algo o salimos a decir algo. El evangelio no es algo que sea popular para el mundo, porque confronta. Y en la siguiente parte, en Mateo 6:2, nos dice: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Aquí es importante, y te invito, hermano, a que revisemos cómo lo dice Jesús. Dice cuando des, no dice si das o si vas a dar o si quieres dar, dice cuando des. Y en toda esta sección Jesús
Da por sentado que vamos a dar, que vamos a orar, que vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque era una práctica en el pueblo judío desde la antigüedad. Pero en esta ocasión hace referencia a que no toquemos trompeta, y la trompeta podríamos imaginarla como ese instrumento musical, pero para fines prácticos y real, esto tiene que ver más con la forma en que nosotros hacemos las cosas, las intenciones con las que las llevamos a cabo. Esa trompeta es el orgullo del hombre, esa trompeta es el amor propio del hombre, no es el amor por el Señor, es el amor por el reconocimiento de los hombres. Por eso Jesús nos dice que cuando demos, no toquemos esa trompeta, porque nos vemos igual que los hipócritas de los fariseos. Y que no lo hagamos como lo hacen ellos en las calles y las sinagogas para buscar alabanza. Jesús, cuando habla de esto, nos enseña de la forma en que debemos de hacerlo, pero no como una receta, sino la actitud correcta en lo que tenemos que hacer. La limosna es un acto de misericordia y de piedad que muchas veces es relacionado con la ropa, con la comida, con el vestido, pero que más allá de ser una buena intención o algo que tranquilice nuestra carne o que quiera venir a tranquilizar nuestras conciencias, es el mero acto de desear ayudar a los demás, de ayudar al necesitado. Cuando vemos ejemplos en la Biblia sobre cómo ofrendar, podemos remontarnos al Génesis 4, versículos 5 al 8, cuando Caín y Abel están preparando sus ofrendas para el Señor, y el Señor acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín, y Caín monta en cólera y asesina a su hermano. A veces podemos emitir juicios apresurados y decir, pues es que rechazó la ofrenda de Caín porque eran vegetales y frutos y no era carne y sangre como la de Abel. Pero si somos cuidadosos y diligentes al ver la palabra, nos damos cuenta que no es eso. Realmente el Señor rechazó su ofrenda por la actitud, por la forma en que lo hizo, por la poca fe que tenía al momento de ejercer la ofrenda, al momento de ofrecer esa ofrenda al Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos ejemplos, sobre todo en la etapa de cautividad del pueblo judío, en donde el Señor rechazaba sus ofrendas. No importaba que fueran de carne, de sangre, ni que fueran como Él lo había ordenado. Era la actitud que habían asumido los judíos, la idolatría que los había alejado del Señor y su autosuficiencia. Los sacrificios y las ofrendas eran desechados por parte del Señor porque no eran de manera genuina. Y como Jesús lo cita más adelante en Marcos 7, del 6 al 7, dirigiéndose a los fariseos y a los escribas, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es importante que reflexionemos si es que de verdad cuando ofrendamos es que estamos haciéndolo de corazón con el Señor y andando con el Señor, o lo estamos haciendo pensando que podemos pagar por nuestras culpas o por nuestros pecados. Es una actitud peligrosa vivir en hipocresía, y también cuando estamos dentro de la iglesia. El pastor John MacArthur dice que la hipocresía es un gran peligro para la iglesia y aparece de dos maneras. La primera es que el creyente se disfraza como cristiano, pero no vive como cristiano. Y una aún más peligrosa, que el verdadero creyente, que es pecador, puede fingir estar siendo espiritual. Los escribas y los fariseos buscaban honrarse a sí mismos mediante las ofrendas, y desvirtuaron tanto este tema de las ofrendas que en escritos apócrifos ellos dan a entender que el que más dinero tiene, más posibilidad tiene de llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque era el que más ofrendaba, pero esta era una mentira. Deformaron este estándar al grado de pensar que podíamos comprar la salvación. Muchas iglesias o muchas creencias al día de hoy, otras religiones, te hablan que puedes comprar la salvación, que puedes comprar tu pase al cielo. Pero sabemos que el único que ya ha pagado por eso, y la única manera de poder ser salvo, es a través de la fe en Cristo, quien ya pagó toda deuda por nosotros. Cuando busquemos ofrendar, hagámoslo de la manera correcta, porque hay algo que quiero compartir contigo esta tarde, y es cuando buscamos el reconocimiento de los hombres y la aprobación de los hombres, hemos recibido nuestro pago. Pero la consecuencia de eso es la desaprobación
y el distanciamiento de la bendición que el Señor puede traer para nosotros. En la parte de Mateo 6, 3 al 4 dice: pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando Jesús hace este señalamiento de que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, me quedé pensando en cómo es cuando caminamos. Cuando tenemos un braceo es tan natural que nuestra mano una va por delante y otra atrás al compás de que vamos caminando. Jesús hace referencia a que sea natural nuestra forma de ofrendar, que no sea una situación mecánica o que no le hagamos como cuando llega uno al semáforo, me han contado, ¿no? Y está el limpiaparabrisas y le haces así, ¿no? A ver cuánto le doy, ¿no? O sea, aquí nos están hablando de desprendernos. Al ofrendar tenemos que ser sacrificiales, porque también la actitud de nuestro corazón es dar de lo que nos sobra, no de lo que tenemos. Y esa también es una actitud equivocada al momento de ofrendar. En la antigüedad había un lugar en el templo en donde los ricos o los más pudientes dejaban cosas para ofrendar y para poder darle a los que no tenían. Y en ese lugar llegaba la gente que era pobre y podía tomar de lo que necesitaba. A ese lugar le llamaban la cámara del silencio. Y esto lo hacían con la finalidad de poder dar sin sentir vergüenza y de recibir y tomar sin sentir vergüenza. Aunque la verdadera justicia no tiene por qué esconderse. Estamos llamados, como lo dice Mateo 5:16, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No quiere decir que sea malo que demos o que ofrendemos y que seamos vistos. Lo que está mal o lo que es incorrecto es la actitud con la que lo hacemos. Si en tu corazón está el hecho de que estás dando para ser visto, tu pago ya has recibido, hermano. Pero si lo estás haciendo porque deseas de verdad ayudar al necesitado, al hermano que está pasando por dificultad, así seas visto por los hombres, quien te va a recompensar es el Padre. Al igual que en los demás ámbitos de justicia, la clave aquí es el corazón, el propósito y la actitud, como hacemos las cosas. Hay un clérigo escocés que se llama A.B. Bruce y me gusta mucho la forma en cómo lo expone, porque dice: debemos mostrar cuando estemos tentados a ocultar, pero debemos de ocultar cuando estemos tentados a mostrar. Habla de la actitud y el propósito y la intención del corazón al momento de ofrendar. Y cuando ofrendemos, hermano, a veces uno piensa: es que no tengo mucho para dar. La ofrenda no tiene que ver con el tamaño de lo que vas a dar. La ofrenda no tiene que ver ni tiene relación con cuánto posees. No tiene relación tampoco con cuánto dinero tienes para echar en el ofrendero o para dar a quien más lo necesita fuera de estas cuatro paredes. Esto tiene que ver con cuánto hay de preocupación genuina en tu corazón por tu prójimo. Se nos ha dicho que a quien es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y para ir terminando, damos con generosidad porque invertimos en la obra de Dios. Cuando ofrendamos aquí, no lo hacemos para pagarle viajes al pastor, no lo hacemos para pagar lujos, lo hacemos para la obra del Señor. A veces nuestra mente y nuestro corazón es tan perverso que puede pensar muchas cosas con lo que se está haciendo con los recursos. Si yo quisiera quedar bien con el pastor, tal vez llegaría y le diría: pastor, aquí tiene un cheque de 500,000 pesos, pero quiero una placa en ABA que diga que yo doné 500,000 pesos. Y hay muchas iglesias que se manejan así. Hermano, si tú has estado en una iglesia donde el pastor le da más atención al dinero que a las almas, huye de ese lugar. Como en todos los ámbitos de justicia, Jesús es el ejemplo supremo y perfecto de lo que es la ofrenda. Él predicaba en público, él sanaba en público, pero jamás usó esos actos para jactarse o para señalar hacia él mismo. Él señalaba hacia el Padre y él hablaba que el Padre lo había enviado y que el reino se había acercado, pero jamás lo hizo para una gloria directa de él. Fue obediente al Padre y empezó a hacer todo este tipo de cosas por compasión.
se centró en la atención hacia el Padre. El Señor conoce nuestras intenciones. Podemos ocultarnos, podemos aparentar ante los hombres las actitudes y los motivos de nuestro corazón, pero ante el Señor no podemos mentir. Así hagamos las cosas en lo oculto, en lo secreto, el Señor está presente. Si reparamos en lo que dice hacia el final, el versículo 4 dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Habla del atributo de la omnisciencia de Dios. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, Dios sabe lo que hay en nuestras mentes y las intenciones con las que lo hacemos. El Señor nos conoce y conoce fielmente todo lo que hacemos. Cuando hacemos las cosas de manera humilde y genuina, el Señor las recompensa. Quiero que pienses en esto y creo que ha sido algo que Dios habló a mi corazón y que me confrontó al momento de estudiar esta parte. Nos habla a no vivir simulando un cristianismo espiritual cuando tal vez muchos seguimos viviendo en la carnalidad. A que cuando hagamos algo lo hagamos con la actitud correcta, no en la búsqueda del reconocimiento de los hombres. Al ofrendar, no lo veamos como un acto meramente transaccional o económico o de cuánto dinero puedo dar, porque la ofrenda va más allá solo de lo monetario. Incluso cuando ofrendamos en nuestras actitudes al servir a los demás, no nada más en la iglesia, puedes servir en un ministerio, puedes servir allá afuera a tu prójimo, y ahí también se ve reflejada esa ofrenda. El Señor quiere que seamos ofrendas vivas. Nuestras ofrendas no van a abonar nada a nuestra salvación, eso ya fue hecho por Cristo, sino que como reflejo de nuestra salvación hacemos buenas obras. Y para cerrar, me gustaría dejarte esto. Dice: Dios por medio de la ofrenda busca nuestro corazón y Él busca que nos desprendamos de aquello que tenemos. El Señor no necesita nuestro dinero, no necesita nada de nosotros, todo le pertenece a Él. Él no necesita de nosotros porque ha existido desde antes de que nosotros siquiera apareciéramos. Nos libera a través de dar de los ídolos, del ídolo del dinero, del ídolo del poder. Y la mayor recompensa, la mayor paga que podemos recibir por parte del Señor es el saber que hemos sido de agrado, que somos recibidos y que somos vistos con agrado por Dios. Muchas gracias, hermanos. Otra vez, ahí está. Tal, buenas tardes. Nomás quería decirles que sí, los rumores son ciertos y en esta reunión vienen los que se ven mejor. Compruebo, viéndolos desde aquí. ¿Cómo están, iglesia? Los veo bien serios. No los está regañando, hermano Antonio. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Armando, para los que no me conocen, estoy bien feliz de estar aquí, muy honrado. De hecho, le doy gracias a nuestro pastor por darnos bendición y también misión de predicar la palabra con mis amigos. ¿Y por qué no me acompañas a la Biblia? Seguimos ahí en Mateo 6, capítulo 6, del 5 al 8. Dice así: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Amén. Entonces, como hemos estado viendo en el Sermón del Monte y como nos estaba explicando también nuestro hermano Antonio, Jesús ha estado muy enfocado en hablar de cómo su audiencia original, el pueblo judío, los líderes religiosos, habían trastornado lo bueno, habían tomado lo que Dios les había dado antiguamente en la ley, lo que Dios les había dado, y lo habían hecho algo malo. De hecho,
Ninguna religión se tomaba tan en serio la oración como los judíos, porque pónganse a pensar, toda su base está basada en la oración. ¿Qué es la oración? La conversación de un hombre con Dios. ¿Y cómo fue dada la ley? Cuando Moisés hablaba con Dios. Entonces, en el inicio del pueblo, ellos estaban muy conectados con Dios. La oración era algo importante, era algo sagrado, era algo santo. Pero como todo lo que toca nuestro corazón pecaminoso, fue cayendo. Y fue hecho algo malo, fue algo hecho para impresionar, porque nos encanta ser reconocidos, ¿no? Y de hecho, en todos estos pasajes y en el que sigue después de mí, vas a encontrar que se repiten mucho los hipócritas. Y puede resonar en nosotros porque no queremos ser reconocidos como hipócritas, ¿no? Es una palabra bien fuerte, hasta nos da hasta miedo decirla y no nos gusta referirnos a nadie como hipócritas. Y si nos referimos a alguien así es porque sabemos que es una persona como no de fiar. Pero la verdad es que la palabra nos confronta y muchas veces terminamos siendo hipócritas, quizás no con las personas, pero sí con Dios, intentando sorprenderlo, intentando agradarlo como más con nuestras acciones. En un comentario bíblico que estaba leyendo al estudiar esto, hablaba de por qué Jesús dice esto de la oración, por qué dice de la sinagoga y las calles. Bueno, en aquellos tiempos la oración se daba en 3 horas, conocidas como la primera, segunda y tercera, y en la actualidad sería como las 9 de la mañana, como mediodía y como la 1. A esas horas los judíos que practicaban bien su religión oraban donde estuvieran, pero había unos que aprovechaban para ir justamente a esa hora a la sinagoga, a su iglesia, se ponían hasta enfrente y oraban para que todos los vieran. Y había otros que, traduciéndolo a la actualidad, en mediodía, cuando los niños están saliendo de la escuela y que hay un trafical y que hay un montón de gente afuera, se ponían a orar ahí en las esquinas porque querían ser vistos. Y lo más triste es lo que dice Jesús, esa es su recompensa. Ellos oraban para ser vistos. Ellos oraban para que la gente los mirara y dijeran, ellos sí son santos, ellos están más cerca de Dios, quiero ser como ellos. Pero eso no es el corazón de la oración. La verdad que la verdadera oración no se trata de ser reconocidos por otros, sino de ser conocidos por Dios. No es un espectáculo público, sino una conversación privada. Debemos evitar la tentación de hacer nuestra espiritualidad un show para los demás, porque cuando lo hacemos estamos buscando la gloria humana y no lo divino. Y nomás para aclarar, Jesús no condena la oración pública. No es como no nos podemos orar en público. De hecho, creo que es bueno que oremos en familia, que lo hagamos en público, que lo hagamos juntos. Pero lo que está condenando Jesús es la intención del corazón. Y si lees entre líneas el mensaje anterior, lo que compartió hermano Antonio y lo que va a compartir Fer ahorita, habla de la intención del corazón. Jesús está interesado en nuestro corazón. No está interesado en que si lo hacemos mal, sino lo hacemos mal porque es una intención, no es la acción la que está mal. ¿Sabes? Martín Lutero dijo lo siguiente: ser cristiano sin orar no es más posible que estar vivo sin respirar. Cuando Jesús comienza diciendo lo siguiente, pero tú cuando ores, otra vez como decía hermano Antonio, no es una sugerencia, no es si te gustara orar algún día, si quisieras una persona que ore, sino sabiendo que es algo que hacemos como hijos de Dios, sabiendo que es algo que hacemos como sus seguidores. Y en su momento, sabiendo que los judíos eran muy religiosos, les gustaba practicar la oración. Entonces, Dios espera que oremos y no es que Él está aburrido sin hacer nada, así como que, ¿hasta cuándo va a venir a platicar conmigo? Sino que es algo a favor de nosotros, es algo que nos bendice, es algo que nos acerca más a Él. ¿Sabes? La oración es el lugar donde realmente conectamos con Dios, donde podemos ser vulnerables, abrir nuestros corazones y confiar plenamente en que Él nos escucha y nos entiende. Y después la recompensa, porque dice que la recompensa de los fariseos es la recompensa pública, y más adelante dice, pues nuestra recompensa no es necesariamente un bien material, no es necesariamente como decimos, no me cayó una bendición porque alguien te dio un dinerito. No, nuestra recompensa es conocer más a Dios. Nuestra recompensa, la que debemos aspirar, es que Él conozca nuestra voz, conozca nuestro corazón al orar con Él. Y en intercambio nosotros recibimos igual de Él.
conocemos su voz, conocemos su corazón para nosotros. Y después habla de no orar con repeticiones sin sentido, como lo hacen los gentiles. Ellos imaginan que serán oídos por su palabrería, por tanto no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo opinen. Mientras estamos estudiando esto, alguien comentó: yo como padre, yo sé lo que necesita mi hijo. O sea, yo sé lo que él necesita, yo sé que necesita libros para la escuela o algo así, pero me gusta que me lo pida. Hay una satisfacción como padre el escuchar que tu hijo te pide algo que necesita y no algo que quiera, ¿no? Creo que los papás aquí van a estar de acuerdo. O sea, no necesitas un dulce, necesitas comer bien. Entonces cuando tu hijo te dice que quiere comida bien, pues te alegras. Dios es igual, ya sabe lo que necesitamos. Y cuando nos acercamos a Él presentando nuestras necesidades y no nuestros deseos, Él se alegra en eso. Jesús advierte contra las repeticiones vacías y la palabrería sin sentido, que la oración no es una fórmula mágica donde las palabras correctas garantizan una respuesta. La oración no hace cambiar la voluntad de Dios. La oración hace cambiar nuestro corazón hacia la voluntad de Dios. Nos hace aceptarla, nos hace estar felices con ella. Y respecto a esto, muchas veces oramos nomás pidiendo, ¿no? Una vez escuché una frase: a veces buscamos más la mano de Dios que su rostro. ¿Sabes? Nuestras oraciones no tienen que ser una lista del mandado, no tiene que ser nuestra checklist, nuestras peticiones. Tienen que ser más cartas de amor. Nuestra necesidad de orar tiene que ser conocerlo a Él realmente, conocer su corazón. Ya casi termino. ¿Y cuál es la intención de nuestro corazón al orar? ¿Tener una lámpara mágica que resuelva nuestros problemas? ¿Ser más vistos como más santos? ¿Ser más buenos ante el ojo público? ¿O conocer de mejor manera a nuestro Dios? Orar no es simplemente hablar con Dios, sino responder a aquel que ha iniciado la conversación con nosotros. Él ha hablado primero. Esta no es una conversación que nosotros comenzamos, sino una relación en la que nosotros hemos sido atraídos. Su voz rompe el silencio. El pastor MacArthur comenta sobre este pasaje una distinción entre la oración falsa y la oración correcta. Y lo hacen 3 puntos: la audiencia, el contenido y el origen. La oración que es falsa, su audiencia son los hombres. Su contenido, cualquier cosa, porque nomás decían palabrerías. Y el origen es el orgullo, ser vistos. Mientras que la oración correcta tiene 3 características: su audiencia, quien es Dios; su contenido, que es la necesidad de conocerle más a Él; y el origen, que es una comunión con Dios. Y la recompensa, ¿cuál es? Que Dios sabe, Dios conoce, Dios nos conoce y nos permite conocerlo más a Él. Iglesia, no queríamos hacer un mensaje que fuera 10 cosas para orar, leer bien, ayunar bien y ofrendar bien, sino que esto apunte a Jesús siempre, que esto apunte a Dios. Y deseo, ¿verdad?, que si con este mensaje te puedas quedar con esto, que nuestra vida de oración sea una expresión de nuestro deseo de conocer más a Dios y de ser conocidos por Él. Que busquemos su rostro en lo secreto y no tanto su mano, confiando en que nuestro Padre, quien ve lo secreto, nos recompensará con su presencia, su paz y su amor eterno. La buena noticia que tenemos y por qué confiamos que la oración es efectiva es que Jesús vino a restaurar esa relación rota entre Dios y nosotros. No sé si tú confías, pero yo estoy seguro que Jesús murió por mí, y no nomás murió, sino que vivió una vida santa y perfecta que yo no puedo llevar. Y lo más poderoso de todo es que resucitó. Y eso nos pone una condición con el Padre buena. Nos hace poder acercarnos a Él con confianza, nos hace poder contarle lo que necesitamos, pero y lo más hermoso de esto es que nos hace poder conocerlo como Padre. No era posible eso por nuestra cuenta. Necesitamos a Jesús y es por eso que Él vino a hacerlo. Iglesia, les amo y muchas gracias por escucharme.
Sí, sí. ¿Qué tal, iglesia? Dios te bendiga. Es un privilegio estar aquí, es un honor estar aquí. Creo que uno de los mayores retos que teníamos en mente al estar preparando esto es que no se viera como 3 prédicas diferentes, sino como un mensaje dividido en 3 partes. Entonces, vamos a continuar en el mismo capítulo. Acompáñame a Mateo 6, versículo 16 al 18. Si lo tienes en tu Biblia, si no, va a estar aquí en pantalla. Dice la palabra de Dios: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces comenzamos con esta palabra ayuno, y esta palabra viene del griego nesteia, que significa no comer o abstenerse de alimentos. Entonces ese concepto vamos a tener en nuestra mente mientras revisamos el mensaje. Nesteia significa no comer o abstenerse de alimentos. Entonces, seguramente la mayoría de ustedes en este lugar ha escuchado sobre el ayuno en algún momento o en alguna manera. Si ya llevas tiempo o años en la iglesia, muy probablemente ya lo hayas escuchado o hasta te haya tocado practicar el ayuno, ¿no? O al menos que te hayan dicho que había ayuno y preferiste irte por la promoción de 2x1 en Boneless, ¿no? Y no lo hiciste. Pero por el lado contrario, probablemente no lleves tanto tiempo en la iglesia, pero lo has escuchado en alguna otra parte. Como personajes como Gandhi, Mahatma Gandhi, fueron reconocidos por hacer ayunos, por hacer huelgas de hambre, pero con fines políticos, para cambiar reformas o para quitar leyes de opresión. Y ellos se abstenían por días de alimentos para llamar la atención de la política, de los gobiernos. O tal vez lo hayas escuchado, esto del ayuno con fines de salud o estéticos, ¿no? Yo creo que ahorita es muy popular y probablemente lo hayas escuchado, esto del ayuno intermitente, ¿no? Y hay varios tipos y te llama la atención el que dice como título, el que usan las celebridades, ¿no? El ayuno intermitente, 16 horas sin comer, 8 horas comiendo, y porque lo que quieres es verte como ellos, ¿no? Y a ver si funciona. Y lo hiciste por 2 días y hasta ya aguantaste, ¿no? Ya. Pero lo hemos escuchado esto del ayuno, y eso es lo que entendemos algunos en la actualidad, pero vamos a revisar qué significaba para la audiencia original. ¿Qué significaba para aquellas personas que estaban escuchando el sermón, las palabras de Jesús? Y recordando lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas del Sermón del Monte, la audiencia que estaba escuchando el mensaje de Jesús, dice la palabra que era la multitud y los discípulos de Jesús. Y entre ellos estaban los fariseos, los escribas, estaban varios líderes religiosos. Entonces eran varios judíos, varios reconocidos líderes judíos, los discípulos de Jesús. Entonces, revisamos el contexto de esto. En Levítico 16:29 vemos el único ayuno ordenado en toda la Biblia. El único que fue literalmente una orden. Dice la palabra de Dios en Levítico 16:29: y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Entonces, este ayuno era ordenado en el día de la expiación. Ese día de la expiación era un día anualmente que el pueblo judío era donde presentaba los sacrificios de animales para tratar de recibir el perdón de sus pecados. Entonces eran días de duelo, eran días de luto, eran días de aflicción espiritual, porque literalmente lo que estaban esperando es ver si sus sacrificios iban a ser agradables para Dios. Entonces estaba ordenado que tenían que apartarse y tenían que abstenerse de alimento y afligir sus almas para buscar el rostro de Dios, para buscar y confesar sus pecados.
Entonces era un ayuno relacionado con un espíritu que está en tristeza profunda por confesar el pecado. Está conectado con un sentido grande de ansiedad espiritual. En este caso, un momento de confesión de pecado y buscar perdón de Dios. Pero con el paso del tiempo, los ayunos se extendieron a otros propósitos legítimos. Ya no eran ordenanzas directas de Dios, pero el pueblo judío lo fue extendiendo en conmemoración de otras cosas o eventos importantes que habían sucedido. Entonces ya no nada más hacían ayuno una vez al año, sino que lo hacían hasta 4 veces al año, en el mes segundo, en el quinto, en el séptimo y en el 10º. Entonces era con propósitos legítimos. Y podemos ver en el Antiguo Testamento que está lleno de personas, de personajes que hicieron ayuno. Por ejemplo, se realizó en tiempos bajo amenaza de guerra. Israel ayunó en Betel cuando batallaron contra Benjamín, lo puedes leer en Jueces 20:26. También encontramos que hubo ayunos en momentos de dolor, de tristeza o situaciones adversas, como David ayunó y rogó a Dios mientras su hijo se enfermó de gravedad. Lo puedes leer en 2 Samuel 12:16-23. También Moisés ayunó por 40 días por el pecado de Israel en Deuteronomio 9:15-18, cuando desciende y ve que el pueblo está adorando un becerro de oro y es tanto su pesar por el pecado que aflige su alma y se aparta y busca el perdón de Dios para el pueblo. Entonces, para cuando Jesús llegó, el ayuno se había vuelto una gran parte de la sociedad judía. Era una parte de su vida, no era algo ya que hacían no solo una vez al año por ordenanza, no era algo ya común para ellos. Pero en todos estos casos que vimos era algo bueno, era algo que realizaban voluntariamente, era algo que realizaban con un corazón sincero que dependía de Dios. Pero lo que comenzó como un ayuno verdadero, espontáneo, voluntario de corazón, había terminado como un punto de demostración hipócrita y de justicia personal en frente de los hombres, al igual como lo que habíamos estado escuchando de el dar ofrendas y el orar. Entonces lo hacían en frente de los hombres y se presentaban esta apariencia lo más miserable que podían y hacían evidente que estaban ayunando. Entonces ayunaban por cualquier razón y su motivación era ser visto por los hombres y verse súper espirituales. Entonces el ayuno era algo bueno, pero que fue corrompido por la hipocresía de la gente religiosa en los tiempos de Jesús. Entonces esto nos habla de que nuestra naturaleza corrupta puede corromper algo bueno en algo malo. En este caso estamos hablando del ayuno. A lo mejor no te sientes tan identificado con lo del ayuno, pero podemos poner de ejemplo el servicio en la iglesia. Es algo bueno, es algo, Dios nos dio talentos, Dios nos dio dones y servimos a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero podemos transformarlo en algo malo y hacerlo solamente por apariencias. O podemos hacerlo solamente para ser vistos, ¿no? Y podemos caer incluso en la misma actitud que los fariseos y apuntarnos en todos los ministerios que podamos y llegar al domingo con actitud demacrada, con actitud cansada, con apenas puedo caminar y a fuerzas te tienen que preguntar, oye, ¿qué tienes? No, pues es que vine a la oración el lunes, vine al estudio el martes, vine a misiones el miércoles y pues estoy bien cansado. Pero no debería ser esa actitud, sería lo mismo que están haciendo los fariseos. Solo ser reconocidos y solo hacerlo por la aprobación de la gente. Entonces, ¿no debería ser algo con gozo? ¿No debería ser el servicio también a Dios algo con gozo, con alegría, en respuesta de lo que Dios ha hecho por nosotros? De la misma manera, Jesús está atacando esa parte en los fariseos que hacían el ayuno no por una devoción a Dios, no por una pasión y una dependencia por Dios, sino solo para ser vistos. Entonces, los fariseos llegaron al punto de ayunar 2 veces por semana. Y lo podemos leer en Lucas 18:12, cuando Jesús está hablando sobre la parábola del fariseo y el publicano,
que este fariseo se jactaba de que ayunaba el segundo y quinto día de la semana. Y por más espiritual que se escuche eso, si revisamos a detalle esos días, casualmente esos días, el segundo y el quinto, también eran los días del mercado. Y esos días eran cuando todos los pueblos de afuera venían a la ciudad y es cuando había mucha más gente. Entonces, wow, qué casualidad que los días que ellos decidían para ayunar eran los días donde había más gente, ¿no? ¿Por qué? Lo hacían para ser vistos. Esa era su motivación, ser vistos por la gente. Y no solo eso, sino que aún se esforzaban para que la gente supiera que estaban ayunando. Dice la palabra que demacraban sus rostros, literalmente desfiguraban su cara, se cubrían de cenizas. Es como si vinieras aquí también y hasta te maquillaras así como más ojeras, ¿no? Y te vinieras todo despeinado. Y esa es la actitud que Jesús está repudiando. Ustedes lo hacen solo para ser vistos y, como dice Jesús, ya han recibido su recompensa. Dice MacArthur, Dios no tenía lugar en sus motivaciones o en su manera de pensar, ni tenía parte en la recompensa que recibían. En la motivación de los fariseos no estaba nada más que el ser vistos, que su justicia se viera solo por lo que hacían. Entonces, con esto obtenían la recompensa que Jesús les promete, la recompensa de ser vistos por los hombres, pero ninguna por parte de Dios. Entonces ahora vamos al versículo 17 y dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces empezamos con esta frase, como lo comentaban mis hermanos también. Dice, pero tú cuando ayunes. Entonces el Señor asumía que sus seguidores ayunarían, al igual que el ofrendar y que el dar. El ofrendar y el orar, perdón. Entonces, ¿es propicio ayunar hoy en día? Evidentemente sí, estamos viendo que Jesús ya suponía que íbamos a ayunar. Y eso lo podíamos confirmar, si es propicio ayunar en este tiempo, en Mateo 9:14. Los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús y le preguntaron, a ver, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Entonces Jesús prácticamente les estaba diciendo, yo estoy físicamente con ellos ahorita. No hay oportunidad o no hay motivo para afligir sus almas, no hay motivo para entristecerse porque yo estoy con ellos. Pero vendrán días donde el novio será quitado y entonces ayunarán. Y estamos en esos días, iglesia. El Señor vino, murió y resucitó y ascendió al cielo. Entonces el ayuno es apropiado en esta época porque Cristo está físicamente ausente de la tierra. Pero solo es apropiado el ayuno como respuesta a tiempos especiales de prueba, de sufrimiento o lucha, y siempre ligado a la oración. Ahora, no somos más espirituales por el simple hecho de abstenernos de comer. Si fuera así, entonces estaríamos diciendo que aquellos que vimos al principio que realizan el ayuno intermitente son más espirituales o son más agradables a Dios, ¿no? Pero no es de esa manera. O estaríamos diciendo que Gandhi fue más espiritual y más agradable a Dios porque hacía esos ayunos. Entonces, no somos más espirituales por el simple hecho de abstenernos de comer. O sea, por sí solo la abstinencia de comida no tiene un valor. Tampoco el ayuno es una moneda que metemos en una ranura para obtener algo, que a veces así es malinterpretada en estos tiempos, como, pues es que necesito un pick-up del año, ¿no? Lo necesito. Entonces voy a ayunar y me voy a abstener de comida para que Dios me lo dé, ¿no? No funciona así. El ayuno no es una moneda que metemos en una máquina expendedora para recibir lo que queremos.
Nosotros no ayunamos para tratar de manipular a Dios. No nos abstenemos de comida y nos afligimos en nuestras almas para que Dios diga, y pobrecito, pobrecito, está sin comer ya 10 horas. No, pues entonces sí le voy a dar lo que quiere, ¿no? No es para manipular a Dios. El pastor Sugel Michelin decía, el abstenernos de comida no hará que el corazón de Dios se incline más hacia nosotros de lo que ya está. Entonces, ¿qué situaciones vemos que nos mueven a buscar el rostro de Dios? No solo en oración, sino también en ayuno. Vemos algunos ejemplos en la Biblia y una de ellos es situaciones de dolor profundo. ¿Alguna vez has tenido un familiar que amas en el hospital por varios días por una enfermedad muy grave? Y estás ahí con un dolor en tu corazón, pero confiando en Dios y apartándote para rogar y buscar el consuelo de Dios, pero ni siquiera hay espacio para pensar en el alimento. Es tanta tu necesidad del consuelo de Dios, de la ayuda de Dios, que no hay espacio ni tiempo ni en tu mente para pensar en el alimento. Entonces David experimentó eso por su hijo y ayunó. Segunda de Samuel 12, 16, 17. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Había un profundo dolor en su corazón y David se apartó y rogó por la vida de su hijo y se abstuvo de comer, no porque en sí la abstinencia de comida fuera a ganarle el favor de Dios, sino porque era tanto su dolor que solo podía pensar en la provisión y en el consuelo de Dios. Otra situación es el pesar por el pecado delante de Dios. Leemos en Esdras 10, versículo 6. Aunque entró ahí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Esdras se dolió por el pecado del pueblo y solo se tuvo que apartar y se abstuvo de comer porque era tanto el dolor, el pesar, la lepra que sentía del pecado de otros, que se apartó sin pensar en el alimento y buscando solamente el perdón y el rostro de Dios. ¿En qué otras situaciones vemos esto? La necesidad del ayuno. También podemos verlo en la necesidad de la dirección de Dios en medio de tareas difíciles o cuando tareas difíciles se avecinan. Un ejemplo, el mayor ejemplo es Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Una tarea, yo creo que la más difícil que podemos imaginarnos. Pero lo hermoso de esto es que Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, dependía completamente del Padre, y esa dependencia lo movía a buscar el rostro de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. El Hijo de Dios encarnado mostraba su dependencia de Dios, mostraba cuánto dependía de Dios siendo el Hijo de Dios encarnado, y se apartaba solamente buscando el rostro de Dios. Entonces, en todos estos ejemplos que hemos visto, es el sentido de necesidad y dependencia de Dios que los llevaba a ayunar. Este sentido también debería ser nuestro sentido de dependencia de Dios y deseo de conocer y hacer su voluntad. También el pastor Sugel decía, ¿por qué no ayunamos tanto en estos tiempos? Decía, ¿será que nosotros somos más poderosos que esa generación?
¿O será que no atravesamos tareas tan difíciles como las de aquella generación? ¿O será que esta generación se ha vuelto una generación más soberbia? Una generación que minimiza el pecado. Una generación que se cree autosuficiente y que no necesita de la dirección, ni el perdón, ni el favor de Dios como para buscarlo tan intensamente que lo terrenal no tenga valor. Ahora, si te sientes tan alejado de esto, o te identificas con el actuar que tenían los fariseos, creo que llegamos a un punto que Jesús quería dejar claro en este sermón del monte. Y así lo comentaba Ezequiel en la introducción, que la verdadera piedad es la que fluye del interior. El que cumple internamente con la ley buscará cumplir con lo externo. No es el mucho dar, no es el mucho orar, no es el mucho ayunar lo que nos hace justos delante de Dios. Es el sacrificio y es la obra de Cristo lo que nos ha justificado. Entonces, tanto el dar como el orar y el ayunar se ha seguido el hilo de los mensajes del día de hoy. Estos son acciones en respuesta de corazones que han sido transformados por Dios y que dependen completamente de Él. El dar, ofrendar, orar y ayunar con la motivación correcta solo viene de corazones que han sido transformados, cambiados por Dios. John MacArthur decía: el ayuno de un corazón que no es recto es una farsa, igual que el dar, igual que el orar. Entonces, podríamos tomar la ruta fácil el día de hoy y decir, pues mejor no doy nada, no ayudo a nadie, mejor no oro nunca y mejor no ayuno, porque pues qué tal y caigo en esto de hipocresía y me queda el saco, ¿no? Y no quiero caer en esta área o en este grupito. Esa sería la ruta fácil. Pero la actitud correcta que deberíamos de tener es venir a Jesús, reconocer nuestra dependencia de Él, reconocer que no somos autosuficientes, reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos el poder de Dios que transforme esos corazones duros, esos corazones con motivaciones incorrectas, a corazones que lo desean a Él, que lo buscan y que quieren agradarlo. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza si también te sientes alejado de esto? Nuestra esperanza es que en Cristo podemos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, nuestra actitud, iglesia, el día de hoy, lo que deberíamos de hacer es venir a Jesús. Venir a Jesús y que Él transforme nuestro corazón. Venir a Dios y que Él transforme este corazón de piedra, este corazón duro, a un corazón que reconoce cuánto le ha dado su Señor. Que el dar con generosidad sea una respuesta natural. Venir a Jesús, que Él transforme ese corazón duro e insensible a un corazón que depende tanto de su Señor,
que lo único que anhela es buscarle con intensidad en oración, sabiendo que el camino ha sido abierto, sabiendo que tenemos acceso con confianza a su presencia, y que sea tanta la intensidad, la necesidad y la dependencia de Dios que nos apartemos y no hay espacio para pensar en lo terrenal, en nuestras necesidades terrenales. Que no haya tiempo para detenernos a comer, sino que sea tanta la dependencia y la búsqueda de Dios que eso pasa a segunda instancia. Eso es lo que Jesús quería dar a entender. No es el mucho dar, no es el mucho orar, no es el mucho ayunar lo que nos hace justos delante de Él. Es la justicia que Él ya ha hecho en nuestros corazones, lo que nos ha dado entrada a la presencia de Dios, lo que nos ha hecho justos ante los ojos de Dios. Y con eso termino, iglesia. No hay ayuno o abstinencia más agradable para Dios que podamos hacer que lo que Jesús hizo por nosotros. Filipenses 2 del 7 al 9, sino que se despojó a sí mismo. Y esto significa, se vació de sí mismo, renunció temporalmente a sus privilegios, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segundo, no hay oración más elaborada y sustanciosa que podamos hacer para acercarnos más a Dios que lo que Jesús ya hizo por nosotros. Hebreos 10, 20 al 22 dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y por último, no hay ofrenda más perfecta que podamos ofrecer que la que Jesús dio en sí mismo por nosotros. Hebreos 10, 12 al 14. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Esos somos tú y yo, iglesia. Jesús es la ofrenda perfecta que ha agradado al Padre. Jesús es la ofrenda que satisfizo la ira de Dios que era contra nosotros. Ahora ya no hay mucho que tengamos que dar, no hay millones que podamos dar para ganar eso, sino que Jesús en la cruz lo ganó por nosotros. Y no es el mucho dar, el mucho orar y el mucho ayunar lo que gana nuestra justicia. Jesús la ha ganado por nosotros. Amén, iglesia, dale un aplauso a Dios, ponte de pie. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dile: Señor, gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti, oh Dios. Reconocemos que necesitamos ser transformados por